Y pues bueno, como les decía ahorita, primero que todo hay que especificar precisamente lo que es el ojo de una aguja, que les decía que es una puerta más pequeña dentro de una puerta pues más grande, ¿verdad? De un portón, ¿verdad? Una puerta más pequeña que va en medio, para poder entender un poco a lo que se refiere Jesús. También habría que ver quiénes son los ricos. A veces pensamos que los ricos son aquellas personas pues, que tienen mucho dinero, ¿verdad? O muchas cosas materiales, muchos autos, muchas casas, etcétera. Y pues sí, son ricos hablando monetariamente. Eh, pero hay que ver con quién los comparas. Por ejemplo, si tú y yo tenemos, no sé, una casa, un coche, a veces dos, y te comparas con una persona que no tiene casa, que no tiene un coche, pues realmente tú eres rica. ¿Verdad? Porque nos vamos a comparar nuestra riqueza o la riqueza de los demás comparándola con alguien que esté más abajo. Si yo me quiero comparar con una persona que tiene 10 casas y yo nada más tengo una, pues yo no soy rica. Es más rico aquella persona que tiene 10 casas. Entonces, pero realmente en algún sentido nosotros también somos ricos. En el sentido de que tenemos un hogar, que tenemos un coche, que no nos falta comida, que tenemos una entrada de dinero por mes, etcétera. ¿Verdad? Entonces realmente podemos decir que nosotros somos ricos. Aquí el pecado no es que tengas cosas materiales. El pecado es que te aferres a las cosas materiales. Ese es el pecado. El rico es aquel que puede tener una sola casa y se aferra a esa casa. O el rico puede ser esa persona que tiene un solo coche, aunque sea sencillo, pero su mundo es el coche. Aquí el rico es el que se aferra a las cosas materiales. Tengas lo que tengas. Hay gente que es muy pobre, que no tiene una gran casa, que no tiene coches y sin embargo tiene una televisión de 50 pulgadas. Y para ellos esa televisión pues es un mundo. Se aferran a esa televisión. Entonces podríamos decir que una persona pobre y rica, pues sí. ¿Por qué? Porque está aferrado a cosas materiales. Está aferrado a esa televisión o eso que tiene. A lo mejor eso poco que tiene, pues está aferrado, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una persona rica, a lo que se refiere aquí, es aquella persona que tiene demasiadas cosas materiales. Es más bien, o se refiere más bien, a las personas que se aferran a las cosas materiales. Aunque sea una sola cosa que tengas tú, aunque sea una sola cosa a la que te aferres, bueno, pues eso ya es una persona rica, porque su mirada no está hacia lo espiritual, no está hacia Dios, está hacia las cosas materiales. Entonces, por eso dice Jesucristo, dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que es esa puerta pequeña, que un rico entre a la vida eterna. Entonces, no pensemos que las personas ricas no van a entrar al reino de Dios o que las personas pobres son todas unas santas. Pues no. Entonces, más bien es aquellas personas que hagan la voluntad de Dios, que cumplan las obras de misericordia, son las que van a obtener el reino de Dios. ¿De qué te sirve tener mucho? Puede haber personas que tienen mucho dinero y hacen obras de misericordia. Dan de comer al hambriento, visten al desnudo, dan de beber al sediento, etc. Entonces, ¿por qué no va a entrar al reino de Dios una persona que cumple las obras de misericordia, aunque tenga dinero? Pues esa persona muy probablemente sí entre al reino de Dios. Y puede haber una persona muy pobre, hablando económicamente, que no da de comer al demás, que no tiene misericordia de los demás, que no comparte nada, que no ayuda en nada, y pues entonces no cumple las obras de misericordia. Entonces esa persona, aunque sea muy pobre hablando económicamente, pues tampoco va a entrar al reino de Dios, porque no está cumpliendo con lo que Dios nos pide. ¿Sí? Y si se fijan al principio del Evangelio, Dios le dice al hombre, cumple los mandamientos. Y los mandamientos que Dios le da, creo que son 6 mandamientos, siempre son mandamientos, o le menciona los mandamientos que son o que tienen relación con el prójimo. Si se fijan, no son los primeros, no es amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, no son nada relacionados con Dios, son relacionados con el prójimo. O sea, para salvarnos necesitamos hacer las cosas que están relacionadas con el prójimo, los mandamientos que están relacionados con el prójimo.
Entonces este hombre le dice, pues es que yo desde chico lo hago. Ah, bueno, pues vende todo lo que tienes, o sea, no te aferres a las cosas. Si Dios de repente te pide, pues que tengas que vender tu casa, que tengas que vender tu coche, no te aferres a las cosas materiales. Y si nos fijamos en la parte de abajo, cuando Pedro le dice, Señor, nosotros dejamos todo por ti, dejamos casa, dejamos familia, dejamos tierra. ¿Y qué le dice Dios? Yo te aseguro que van a recibir al 100 por uno. O sea, no te arrepientas de lo que has dado por mí ni por el Evangelio. Siempre vas a recuperar 100 veces más lo que lo que tú me has dado a mí. Entonces, si por alguna causa, una buena causa, tú necesitas deshacerte de algo material, Dios te va a regresar al 100 por uno. En eso nosotros no podemos dudar. Siempre hay que estar luchando porque las cosas materiales no hagan más peso que las cosas espirituales. ¿Sí? A veces, por ejemplo, no sé, el domingo, cuando es un día que debemos dedicarlo a Dios, que debemos ir a misa, que debemos quizá hacer lectura de Biblia, etcétera, es cuando nos ponemos a lavar, nos ponemos a planchar, nos ponemos a hacer qué hacer o el esposo está trabajando, cuando realmente debe ser un día dedicado a Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejar a un lado las cosas materiales por las cosas espirituales, porque al final de cuentas lo que te va a dar la salvación son las cosas espirituales. Entonces, vemos cómo Jesús aquí no nos dice que los ricos no se van a salvar. Dice que aquellos que se aferran a las cosas materiales son los que no se van a salvar, ¿verdad? Aunque sean ricos o que sean pobres, porque luego este evangelio se puede agarrar como un evangelio que es en contra de los ricos. Y pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que nosotros nos analicemos y veamos qué tan aferrados estamos a las cosas materiales, qué tan aferrados estamos al celular. Ahora que se cayó el WhatsApp, el YouTube y todas esas cosas, o sea, todo el mundo histérico, ¿no? Porque no teníamos WhatsApp. O sea, cómo nos aferramos a algo, cómo nos aferramos a una cosa que si no la tienes, o sea, tu día se echó a perder, ya andas enojado, andas desesperado porque no sabes qué hacer, porque el Facebook no se ha actualizado, o sea, entonces fíjense ahí cómo nos aferramos a las cosas materiales y es de lo que se trata, de que no nos aferremos a las cosas materiales, no tanto hablando económicamente. Eh, También es imposible si Dios nos dijera o si tomáramos como literal el evangelio que vamos a leer el domingo a nuestros tiempos. Nosotros no podemos vender lo que tenemos porque pues yo no creo que Dios quiera que todas nos quedemos sin casa o que todas nos quedemos sin cosas materiales. A Dios no le interesa o más bien no quiere que estemos todos en pobreza. O sea, Él, como hijas de Dios que somos, Él quiere que nosotros tengamos una vida digna. Entonces, para Él es muy justo y necesario que tú y yo tengamos un lugar donde estar, que vivamos una vida, pues si se puede, cómoda, que bueno, sin exagerar, por supuesto, pero que tampoco estemos en necesidades. Yo creo que lo que menos quiere Dios es que haya más hambre en este mundo. Entonces, a eso se refiere en este evangelio, de que no nos aferremos a las cosas materiales y que cuando haya que deshacernos de algo, que no le lloremos, que no nos aferremos, que no nos duela tanto deshacernos de esas cosas. Y a eso se refiere cuando habla de los ricos, ¿verdad? Dice, Jesús no condena al rico ni canoniza al pobre, ¿verdad? Tampoco se trata de que todos los pobres son unos santos. Pues no, pues hay de todo, en todas las clases sociales hay gente buena y hay gente mala. Dice, se salvará el rico o pobre que haya hecho las obras de misericordia. Realmente aquí lo que cuenta son las obras de misericordia. Mientras hagamos las obras de misericordia, tenemos así casi por seguro ya nuestra salvación. Dice, Jesús nos recuerda, les platicaba yo de los mandamientos, que todos ellos se relacionan con el prójimo. Entonces los mandamientos más esenciales, vamos a decir así, pues son los mandamientos que se refieren al otro.
Eh, Dice, las cosas materiales no son malas. Malo es poner nuestra seguridad y confianza en ellos. Realmente nuestra seguridad y nuestra confianza en quien debe estar es en Dios.